Buenos días, mi nombre es Leslie Cantero Hombre, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca y a continuación voy a explicar un poco sobre la flexión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar, la extensión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar, la abducción y aducción del pulgar, la oposición del pulgar y la oposición del dedo meñique. Para la clase de la valoración de la función muscular. Muy bien, comenzaremos con la flexión metacarpofalángica e interfalángica del dedo pulgar. En la flexión metacarpofalángica encontraremos al flexor corto del pulgar, a la cabeza superficial y a la cabeza profunda. Tenemos también la flexión interfalángica y aquí vamos a encontrar al flexor propio del pulgar. Comenzaremos con la flexión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar. Para el test para la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar, la posición del paciente tiene que estar en antebrazo en supinación y muñeca en posición de equilibrio. La articulación carpometacarpiana y la articulación interfalángica en posición de 0 grados. El pulgar en aducción y se deja caer relajado, adyacente al segundo metacarpiano. La posición del fisioterapeuta estabilizará fuertemente el primer metacarpiano para evitar cualquier movimiento de la muñeca o de la articulación. La otra mano se utilizará para aplicar la resistencia de un solo dedo sobre la falange proximal en el sentido de extensión. Para el test, el paciente flexiona la articulación metacarpofalángica del pulgar y mantiene recta la articulación interfalángica. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que traiga el pulgar hacia la palma de su mano. Mantenga el pulgar en contacto con su palma. No permita que doble la articulación distal y manténgalo así. No permita que lo empuje hacia atrás. Para su puntuación tenemos que en el grado 5 normal el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. Para el grado 4 o bien el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. Para el grado 3 o regular el paciente ejecuta el movimiento completo frente a quizás una resistencia ya sea débil y aquí se elimina la fuerza de gravedad. Para el grado 2 o mal el paciente ejecuta el movimiento de amplitud limitada. Para el grado 1 o escaso, la palpación del músculo se realiza inicialmente localizando el tendón del flexor largo del pulgar en la eminencia tenar. Después se palpa el vientre muscular del flexor corto del pulgar sobre el lado cubital del tendón del flexor largo de la eminencia tenar. Y por último tenemos al grado 0 o nulo y aquí no se detecta ninguna actividad contráctil visible o palpable. Ahora pasaremos con el test para la flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Aquí vamos a encontrar al flexor largo del pulgar. La posición del paciente tiene que estar en antebrazo en supinación y muñeca en posición de equilibrio con la articulación metacarpofalángica del pulgar en extensión. La posición del fisioterapeuta estabilizará fuertemente la articulación metacarpofalángica del pulgar en extensión, sujetando el pulgar del paciente sobre esta articulación. La resistencia se aplica con la otra mano contra la superficie palmar de la falange distal del pulgar y en el sentido de extensión. Para el test, el paciente flexiona la articulación interfalángica del pulgar. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que doble el extremo del pulgar, manténgalo así y no permita que se le estire. Muy bien. Para su puntuación en el grado 5 normal y grado 4 bien, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia en el grado 5. Este músculo es muy potente y el grado 4 también tolera una resistencia fuerte. Siempre ejecuta el movimiento completo. Para el grado 3 regular, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia mínima, ya sea que se elimina la fuerza de gravedad. Para el grado 2 o mal, el paciente solo ejecuta el movimiento de amplitud limitado. Para el grado 1 o escaso, la palpación del tendón del flexor
largo del pulgar se realiza sobre la superficie palmar de la falange proximal del pulgar. En el grado 1 se detecta la actividad contráctil. La ausencia de actividad se puntúa con grado 0. Muy bien, ahora pasaremos con la extensión metacarpofalángica e interfalángica del dedo pulgar. Aquí encontraremos al extensor corto del pulgar y al extensor largo del pulgar. Comenzaremos con el extensor corto del pulgar. Aquí la posición del paciente es su antebrazo y muñeca en posición de equilibrio, las articulaciones carpometacarpianas e interfalángica van a estar relajadas y con una ligera flexión. La articulación metacarpofalángica del pulgar se le coloca en abducción y flexión. La posición del fisioterapeuta estabilizará fuertemente el primer metacarpiano para que solo se produzca el movimiento a nivel de articulación metacarpofalángica. La otra mano se utilizará para aplicar la resistencia sobre la superficie dorsal de la falange proximal en el sentido de flexión. Para el test tenemos que el paciente extiende la articulación metacarpofalángica del pulgar manteniendo ligeramente flexionada la articulación interfalángica. Las instrucciones que se le van a dar al paciente es de que traiga el pulgar hacia arriba para que apunte hacia el techo, no mueva la articulación distal y manténgala así, no permita que la empuje hacia abajo. Muy bien. Bien, ahora pasaremos con el extensor largo del pulgar. La posición del paciente tiene que estar en antebrazo en posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio con el lado cubital de la mano apoyado sobre la mesa. El pulgar deberá de estar relajado en posición de flexión. La posición del fisioterapeuta utiliza la mesa para sujetar el lado cubital de la mano y estabilizar la falange proximal. La resistencia se aplica sobre la superficie dorsal de la falange distal del pulgar en sentido de flexión. Para el test, el paciente extiende la articulación interfalángica del pulgar. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que extienda el extremo del pulgar, manténgalo así y no permita que se le empuje hacia abajo. Muy bien. Muy bien, ahora pasaremos con el extensor largo del pulgar. La posición del paciente tiene que estar en antebrazo en posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio con el lado cubital de la mano apoyado sobre la mesa. El pulgar deberá de estar relajado en posición de flexión. La posición del fisioterapeuta utiliza la mesa para sujetar el lado cubital de la mano y estabilizar la falange proximal. La resistencia se aplica sobre la superficie dorsal de la falange distal del pulgar en sentido de flexión. Para el test, el paciente extiende la articulación interfalángica del pulgar. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que extienda el extremo del pulgar, manténgalo así y no permita que se le empuje hacia abajo. Muy bien. Ahora pasaremos con la abducción del pulgar. Aquí vamos a encontrar al separador largo propio del pulgar y al separador corto del pulgar. Vamos a empezar con el test para la separación largo del pulgar. La posición del paciente tiene que estar el antebrazo y muñeca en posición de equilibrio, el pulgar relajado en aducción. La posición del fisioterapeuta estabilizará los metacarpianos en los 4 dedos y la muñeca. La resistencia se aplicará sobre el extremo distal del primer metacarpiano en el sentido de aducción. Para el test, el paciente realiza la aducción del pulgar, separándolo de la mano en el plano paralelo a los metacarpianos de los dedos. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que eleve el pulgar hacia arriba. Debe mostrarse el movimiento al paciente. Ahora pasaremos con el test para el separador corto del pulgar. La posición del paciente tiene que estar en antebrazo en supinación, la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en aducción. La posición del fisioterapeuta estabilizará los metacarpianos,
colocando la mano del examinador atravesada sobre la palma del paciente con el pulgar sobre la superficie dorsal de la mano del paciente. La resistencia se aplicará sobre la porción lateral de la falange proximal del pulgar en el sentido de aducción. Para el test, el paciente realiza la abducción del pulgar sobre el plano perpendicular a la palma. Se observa cómo se arruga la piel sobre la eminencia tenar y se debe detectar cómo salta el tendón del músculo palmar del mayor accesorio. Y las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que eleve el pulgar verticalmente, que apunte hacia el techo. Y aquí se debe mostrar el movimiento al paciente. Muy bien. Para la abducción del pulgar, el separador largo y separador corto del pulgar, la posición del paciente, el antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición de equilibrio y pulgar relajado en aducción. La posición del fisioterapeuta estabilizará la muñeca en el equilibrio. Para el test, el paciente realiza la abducción del pulgar sobre un plano perpendicular a la palma. Las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que intente elevar el pulgar hasta el punto del techo. Este es para un grado 2, para un grado 1 y para un grado 0. Ahora pasaremos con la aducción del pulgar. Aquí vamos a encontrar al aproximador propio del pulgar, cabeza oblicua y cabeza transversa. Empezaremos con la aducción del pulgar para el proximador del pulgar. Tenemos que para el grado 5, para el grado 4 y para el grado 3, la posición del paciente va a estar en antebrazo en pronación, la muñeca en posición de equilibrio y pulgar relajado en aducción. La posición del fisioterapeuta estabiliza los metacarpianos de los 4 dedos sosteniendo la mano del paciente por el lado cubital. La resistencia se aplica sobre el lado medial de la falange proximal del pulgar en el sentido de abducción. Para el test, el paciente realiza la aducción del pulgar elevando el primer metacarpiano hacia el segundo. De forma alternativa, se puede colocar una hoja de papel entre el pulgar y el segundo metacarpiano. Y se le pide al paciente que se sostenga mientras el examinador intenta arrancarle el papel. Las instrucciones que se le piden al paciente es de que lleve el pulgar hacia su dedo índice. Muy bien. Para el grado 2 y para el grado 1 y grado 0, la posición del paciente tiene que estar su antebrazo en posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio apoyada sobre una mesa y pulgar en abducción. La posición del fisioterapeuta estabiliza la muñeca en equilibrio sobre la mesa y utiliza una mano para sujetar los metacarpianos de los dedos. Para el test, el paciente realiza la abducción del pulgar sobre un plano horizontal. Y las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que lleve el pulgar hacia un lugar al lado del dedo índice. Muy bien. Para su puntuación en el grado 5 normal y grado 4 bien, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. Para el grado 3 regular, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Para el grado 2 o mal, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Y para el grado 1 escaso, la palpación del aproximador del pulgar se realiza sobre el lado palmar de la membrana del pulgar, sujetando la membrana entre el dedo índice y dedo pulgar. Muy bien, ahora pasaremos con la oposición del pulgar y del dedo meñique. Muy bien, ahora pasaremos con la oposición del pulgar y el meñique. Aquí vamos a encontrar a los músculos oponente del pulgar, al oponente del dedo meñique y al separador corto del pulgar. Comenzaremos que para un grado 5 normal hasta un grado 0 nulo, la posición del paciente, su antebrazo va a estar en supinación,
su muñeca en posición de equilibrio y pulgar en aducción con la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. La posición del fisioterapeuta estabiliza la mano sosteniendo la muñeca sobre la superficie dorsal. El examinador puede preferir estabilizar la mano sobre una mesa. Para el oponente del pulgar, la resistencia se aplica a nivel de la cabeza del primer metacarpiano en el sentido de rotación lateral, extensión y aducción. Y para el oponente del dedo meñique, la resistencia se aplica sobre la superficie palmar del quinto metacarpiano en el sentido de rotación medial. Para el test, el paciente eleva el pulgar separándolo de la mano y la rota, para que la falange distal se apoye en la falange distal del meñique. Esta oposición debe realizarse en la yema con yema y no puede con punta. También debe evaluarse la oposición pidiéndole al paciente que sujete un objeto entre el pulgar y el meñique. Y las instrucciones que se le deben de dar al paciente es de que lleve el pulgar hacia el meñique y junte las dos yemas, formando la letra O ambos dedos. Debe mostrarse el movimiento al paciente para que Muy bien. Para su puntuación en el grado 5 normal, el paciente ejecuta el movimiento completo correctamente frente a la máxima resistencia sobre el pulgar. Para el grado 4 o bien, el paciente realiza el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Para el grado 3 regular, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Para el grado 2 o mal, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Y para el grado 1 escaso, se debe palpar el oponente del pulgar o largo del eje radial del primer metacarpiano. Aquí se sitúa lateralmente el separador corto del pulgar. Durante la contracción del grado 5 y 4, el examinador puede encontrar dificultad para palpar el metacarpiano debido a la masa muscular. En el caso de los músculos del grado 3 e inferiores, las contracciones serán más débiles y no dificultan la palpación del metacarpiano. El oponente del dedo meñique se detecta sobre la eminencia hipotenar, sobre el lado radial del quinto metacarpiano. Y por último, el grado 0 o 1 no se detecta ninguna actividad contráctil. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.